Este es el examen de instrumentación, de la clase de instrumentación. En lo que consiste el examen es en utilizar un sensor, hacer un transductor de que mida los datos del sensor y los pase a un voltaje referencial de 0 a 10 voltios, a un amperaje de 4 miliamperios a 20 miliamperios, y que se comunique que los comunique por un protocolo que en este caso es RS232 y se despliegue en la computadora. El sensor a escoger fue una fotoresistencia, como se muestra a continuación. Fue de 11 milímetros, como se muestra también a continuación. Acá está. La forma de esta fotoresistencia lo que hace es de que da una resistencia a partir de la cantidad de lúmenes que hay que esta recibe. Entonces, la forma en que se utilizó para esto fue que se puso el experimento se hizo en un cuarto oscuro, totalmente oscuro. Se utilizó una lámpara, un foco que se sabía la cantidad de lúmenes que entregaba que es exactamente de 250 lúmenes, y entonces se fue tapando el experimento poco a poco se le fue tapando la luz y se fue viendo el cambio, cómo cambiaba el voltaje, y se fue trazando una gráfica en función de y luego se trazó una gráfica para la resistencia que era respectivamente, como se muestra acá en las imágenes que se tomaron del experimento. Aquí está tapado. Se utilizó específicamente esta tabla para taparlo, donde se midió la distancia que estaba tapado el sensor. Aquí está tapado, aquí se muestra si no estando tapado. Y esta es otra imagen. ¿Cómo funciona esto? Es de que vamos a empezar explicando el circuito. Lo primero es que se conectó este sensor con otras resistencias para hacer un divisor de voltaje. ¿Sí? Se calculó la resistencia máxima de y se utilizó para que el sensor fuera en ocasiones mucho más grande o mucho más pequeño que para que pudiera dar un voltaje variado. Después se hizo un seguidor, y en el seguidor ya tenemos un voltaje de 0 a 10 voltios después de que es el que tomamos acá. Luego de eso se acopló la señal de 0 a 5 voltios, que es la salida para tener una salida digital, que la conectamos a un Arduino en el cual recibimos la señal y la digitalizamos para enviarla por RS232. Seguido se acopló la señal para utilizar lo que se llama una fuente de Howland, una fuente de corriente Howland, que da una resistencia variable que da una resistencia dependiendo del voltaje de entrada, en este caso es de 4 a 20 miliamperios. Los cálculos se mostrarán a continuación. Para lo que es la fuente de corriente de Howland, están acá los cálculos. Esto se subirá junto al documento. También como lo expliqué anteriormente, está un circuito condicionador de que lleva el voltaje para que la fuente de Howland lo reciba y pueda sacar el voltaje respectivamente como es. En este caso se necesitaba un voltaje para sacar de 2 a 4 miliamperios. Se implementó un voltaje de 2 a 10 miliamperios. Y a continuación se mostrará el funcionamiento
del proyecto. No, como podemos observar, o sea, aquí hay una cantidad de lúmenes que dan las lámparas de laboratorio, pero por ejemplo si empiezo a tapar la resistencia, empieza a subir el voltaje, que en este caso podría llegar hasta 10 voltios. Y esto es un rango de 0 a 10 voltios. Ahora si lo pongo en la entrada digital, como está a continuación, acá podemos ver de que ya prácticamente la mitad de esta cosa, haciendo la misma prueba. Ahora la siguiente es conectarlo a la resistencia, a la fuente de corriente. Algo particular de esta fuente de corriente es de que es literalmente así como se ve una fuente de corriente, entonces no importa la carga que se le ponga, la fuente va a aumentar el voltaje para ajustar la corriente que se necesita, que está dando, que se propone que va a dar. Como lo miramos ahí está casi que el voltaje era prácticamente 0 cuando lo tenía destapado, y está empezando en 4 miliamperios, como se puede ver en el multímetro. Y conforme lo voy subiendo, conforme voy tapando los lúmenes, el amperaje va subiendo poco a poco, y así. Y cuando lo voy destapando va bajando y regresa a 4. En una habitación totalmente oscura esto llegaría a 20 miliamperios. Ahora con la señal digital se implementó un Arduino, como se dijo. La señal desplegada está siendo a continuación. Se ve a continuación. Por ejemplo, si yo quisiera taparla, el número aumentaría. Este es un valor representativo de 0 a 1024, que es donde 0 es 0 voltios, 1024 son 5 voltios. Y ahí está en digital. Muchas gracias.